Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video o también a través de mi WhatsApp. En la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, déjala pasar, por favor. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda, o también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura de hoy con un mensaje general para ustedes. Piensa en el aquí y en el ahora, me están diciendo tus hadas. Piensa, bueno, es el momento de que te concentres en el presente, en las alegrías, en los problemas, en los triunfos y en los fracasos, pero de ahora. Tienes que enfocarte en ahora, en solucionar y en disfrutar lo que tienes ahora. El futuro ya llegará, si hay que planear el futuro, pero no de manera obsesiva, porque si no te pones ansioso, ansiosa, y no tanto en el pasado, porque si no te me vas a deprimir mucho. Más bien recuerda aquellas cosas positivas que tú has vivido y bueno, y sigue adelante. Yo sé que tú eres poderoso y poderosa para solucionar cualquier problema y dificultad. Si tú también estás convencido de esto, escribe: yo tengo el poder sobre mi vida, yo soy el poder. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente se me les venga a ustedes en un futuro más bien cercano, para que ustedes puedan tomar acción, ya para que puedan tomar armas en cualquier asunto negativo que se me les pueda presentar y seguir adelante con su relación, si eso es lo que ustedes desean, si eso es lo que ustedes quieren. Bueno, tu persona especial me la están aconsejando bastante mal. Hay personas bastante inmaduras e inescrupulosas que le están llenando la cabeza de cucarachas a tu persona especial en contra tuya. Le están diciendo muchas cosas, se está sintiendo muy solo, muy sola. No te está contando absolutamente nada de lo que está sucediendo en tu persona especial. Tal vez tú has visto señales, comportamientos, cambios de actitud en tu persona especial. Este es el momento de hablar con él o con ella. Este es el momento de decirle, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes algún problema, dificultad? Yo te he visto así, cabizbajo, triste. Este es el momento. Tu persona especial tiene cierto miedo, cierto temor de ti. Al parecer tú eres una persona con un carácter fuerte, como que piensa tu persona especial que no puede hablar contigo porque puedes estar explotando, porque no lo vas a entender. Bueno, entiende que él o que ella necesita hablar contigo, preguntarte cosas, decirte cosas, pero tú tienes que estar en una buena actitud, en una actitud receptiva, en una actitud bastante amorosa con tu persona especial. Tu persona especial piensa, quiere muchísimo seguir contigo, quiere seguir adelante, quiere tener sueños y proyectos, cumplirlos contigo, pero la verdad es que hay muchas dudas alrededor de la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, los problemas van a continuar, los problemas van a seguir si tú y tu persona especial no toman acción en este momento, en este instante. Tienen que tomar acción. Si lo que tú quieres es seguir con tu persona especial, bueno, este es el momento, este es el instante de hacerlo. Bueno, ya seguimos con la asesoría de mi gatito peludinches, mi príncipe azul. Bueno, la verdad es que los problemas y dificultades podrían seguir en la relación de ustedes. Ustedes necesitan ayuda de alguien, necesitan de alguien que medie entre ustedes dos, porque al parecer se están viendo el uno y el otro más bien, no como pareja, no como equipo, sino como rivales. Ya se están viendo el uno y el otro. Van a haber muchas dudas y van a comenzar a cometer imprudencias el uno con el otro, a decirse y hacer cosas que la verdad no deberían hacer en una pareja, que no debería suceder en esa situación. Tienes que tener mucho cuidado con esa situación que está sucediendo ahora, porque la verdad podría estar empeorando a menos que los dos actúen para llevar a su pareja, la pareja de ustedes por algo bueno. El angelito me dice que tú te vas a enterar de qué es lo que realmente está pasando con tu persona especial, que por qué son las dudas, que cuáles son los chismes. Tú te vas a enterar de esto y tú vas a tomar acción para que la relación de ustedes avance, renueve. Van a tener que alejar de su vida a personas tóxicas, a personas que no les conviene tener para nada en la relación de ustedes, personas que la verdad o les tienen envidia o están interesados en alguno de ustedes dos. Bueno,
Vamos a ver qué les dice a ustedes el tarot egipcio el día de hoy para esta pareja que al parecer está en, en problemas y en dificultades. El tarot egipcio me dice de la mala intención de estas personas, de la mala intención de estos personajes. Deben tener muchísimo cuidado porque hay personas que están como tratando de ocultar cierta información, como que están diciendo solamente lo que les conviene para dañar la relación de ustedes. Tengan mucho cuidado con esta situación. Me están diciendo por otro lado las hadas que recuerden practicar el amor propio, el amor entre ustedes dos. ¿Cuál es el objetivo de estar ustedes dos juntos? Pregúntense y respóndanse. ¿Es pelearse, discutir, es hacerse la vida de cuadritos, o es hacer un equipo, una pareja, amarse, respetarse y construir y crecer juntos? Fíjense bien realmente qué es lo que ustedes quieren con esta relación y tomen una decisión. Tomen una decisión de enfrentar, confrontar a personas tóxicas y personas dañinas que no les están beneficiando absolutamente para nada. Lo de ustedes no es falta de amor, es falta de darle, como quien dice, poner en sitio a ciertas personas que los están perjudicando, de darle un cierre, como les digo, a relaciones tóxicas que tienen ustedes alrededor de la pareja de ustedes. Bueno, ponerles límites a esas personas y no permitir que obstaculicen más lo que ustedes tienen como sueños, como proyectos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este momento, en este instante. Ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas, a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, tú eres un suertudo, eres una suertuda. Hay personas que te ven a ti como una persona, ¿cómo te digo? Te admiran. Es personas que te admiran, que te ven como una persona arriesgada, aventurera, que de veras que te admiran y que te quieren y que te estiman mucho, mucho, la verdad. Bueno, han llegado a tus oídos ciertas mentiras, ciertas cosas que te han dicho a ti. Tienes que averiguar muchísimo si esto es realidad, si esto es cierto, porque esto que te han dicho a ti te ha causado como mucho miedo, mucho temor, angustia, inestabilidad, como que pensar, tener mucho miedo acerca de lo que será tu futuro en todos los aspectos de tu vida. Averigua primero bien antes de angustiarte, antes de tomar decisiones tal vez aceleradas. Averigua muy bien si esto es cierto lo que te están diciendo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, hay ciertas noticias que llegan a tu vida, hay ciertas noticias que llegan muy positivas, muy seguramente algo relacionado con tu familia, algo muy bueno que algo que están esperando ustedes y que va a ser una respuesta totalmente positiva para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, hay cierta situación a la cual tú tienes que prestarle atención, tienes que prestarle mucha atención, tal vez sea algo relacionado con tu salud. Tienes que prestarle mucha atención porque si tienes síntomas de algo, si algo te está doliendo en este momento, si tienes algún malestar, dolor por aquí, dolor para acá, o alguna tos, o algo que lleva hace algún tiempo, préstale mucha atención a esa situación, hazte checar porque esto se podría convertir en algo realmente grave, en algo delicado. Todavía estás a tiempo para solucionar esto, me dice en la carta, que esto se podría venir, pero que aún estás a tiempo para esta situación, para solucionar esa situación. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy, mis queridos solteritos y solteritas. ¿Qué me dicen los ángeles? Mira, que vas a hallar lo perdido. Vas a hallar, bueno, hay tal vez dinero o tranquilidad, paz y también tu salud. Te vas a recuperar definitivamente, pero tienes que prestarle atención ya mismo a tu salud. Bueno, si es dinero, lo vas a recuperar, te lo van a pagar, te lo van a devolver, te van a resarcir todo aquello que tú habías perdido, que te habían robado. Si es tu dignidad también, aquellas personas que habían estado hablando mal de ti, a tus espaldas, haciéndote quedar mal, bueno, la verdad que todo lo vas a recuperar. Me dice por otro lado el tarot egipcio que le afanes, especialmente con esta cuestión de tu salud. Afánale con eso, agiliza esa situación, no te pongas a esperar ni hoy, ni mañana, ni no, ya mismo busque la solución de esa situación. Ve donde tu médico a ver qué te dice lo más pronto posible acerca de esa condición de salud para que después
no te vayas a tener que lamentar. Me dice por otro lado las hadas que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo de decir a esas personas con las cuales tú tienes que hablar y decirles sus 5 verdades, díselas de una manera respetuosa, de una manera bastante sabia, calmada, con mucho amor por ti mismo, pero tienes que decir lo que tienes que decir, mi querido amigo y amiga. No es momento de callarte, es momento de avanzar, de seguir adelante. Bueno, si tú también crees esto, escribe en los comentarios de este video, yo sigo adelante, es mi momento. Bueno, y ya hecho está. Vamos ahora con las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a sacar todas las cartas. A ver qué me les dicen a ustedes las cartas en este momento, en este instante. Bueno, tú tienes algo, vienes de un negocio que viene de hace tiempo, ya, que viene de hace algún tiempo, pero mira que estás pasándola mal en este instante. Tal vez has cometido cierta imprudencia que ha hecho que tu negocio se venga abajo, se venga a pique. Tú estás muy cansado, muy cansada de esta situación, pero yo te digo que eso se va a resolver, que eso va a mejorar. Vamos a ver qué te anuncian las cartas en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado con una persona joven, muy seguramente del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que esa persona te va a querer manipular con respecto a tus sentimientos para poderte sacar dinero. Es una persona que te va a engañar. Si te pide dinero prestado, no te lo va a prestar, no te lo va a devolver, perdón. Es alguien que te va a querer robar, que te va a querer estafar y va a manejar tus sentimientos para sacarte dinero. Entonces ten mucho cuidado con esta situación, no te dejes creer de cuentos, no te dejes creer de cosas, porque la verdad es alguien que solamente busca sacarte tu dinero o hacerte perder dinero. Mira, por otro lado, los angelitos me dicen que vas a hallar tu luz interior. Tal vez tienes como, ¿cómo te digo? Como el discernimiento con respecto a tu dinero, a tus inversiones, como un poco nublado por los sentimientos que tienes tal vez por una persona o por ciertas personas muy allegadas a ti, personas que tú quieres, personas que tú estimas, pero que la verdad te están perjudicando en tu economía. Entonces vas a entender, o sea, como que vas a despertar, vas a despabilar y vas a decir, no, pues yo como que no me puedo seguir perdiendo dinero simplemente por complacer a personas que lo único que buscan es mi dinero, es mi estabilidad económica. Bueno, me dice por otro lado el tarot egipcio, esa angustia, esa ansiedad, tal vez de eso se están aprovechando esta persona o estas personas para sacarte dinero. No, mejor búscate un terapista, búscate un orientador, búscate un guía espiritual, búscate a alguien o comienza a hacerte terapia para esa ansiedad, para, no sé, para esa angustia que tal vez tú tienes, y no en personas que tal vez te están aconsejando mal y que estás soltándoles dinero y que a la larga tú te das cuenta que te están robando. Bueno, por otro lado, las hadas me dicen que tu potencial es totalmente infinito, que confíes en ti. Tú casi que no necesitas que otra persona te diga lo que tienes que hacer ya. Lo único que tienes que hacer es informarte de medios legales, tener en regla todos tus negocios, todos tus papeles y seguir adelante, porque tú tienes el conocimiento, tú tienes la capacidad, tú tienes las agallas y tú tienes las ganas de trabajar, que es lo más importante para salir adelante con tus negocios y en general con cualquier situación de tu vida. Bueno, también te quiero invitar a que visites en YouTube o en Google, como tú quieras, busques una técnica que se llama tijeras de podar. Con eso podrás cambiar cosas de tu presente, cosas de tu pasado, cosas de tu futuro, para que las cosas te funcionen de una mejor manera. También hazte baños amargos, hazte baños dulces. En Google, en YouTube también puedes encontrar el que mueve la mesa es mi gatito peludinchis. También puedes encontrar ahí la manera de hacerlo. Haz lo que a ti te vibre, ya. Lo que a ti te vibre, que tú sientas bien, que te sientas a gusto con lo que estés haciendo, pero hazlo porque lo necesitas, la verdad. Necesitas descargarte porque estás muy cargado, muy cargada. También puedes ir a Madre Tierra, caminar descalza y descargarte, o ir al mar, a un río, a un bosque, lo que sea, pero necesitas descargarte. Bueno, para que puedas tomar buenas decisiones. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.